Historias y relatos fantásticos. Me ha sorprendido una visita muy inesperada. Ana, aunque ese no es su verdadero nombre, llegó a buscarme después de haber visto mis videos. Después de todo, ella también es del Valle del Colca. Jamás mencioné mi nombre en los videos, solo el de mis hermanos y el de mi padre. Pero aún así no le fue difícil encontrarme. Ana me contó una historia, su historia, una historia que gira en torno a un árbol. Sí, un árbol. Una noche de Navidad y emociones tan profundas que no podían quedar en el olvido. Me pidió que la narrara, que la contara al mundo. Eso lo anhelaba, pero había una condición. Su nombre y el de su pueblo deberían de permanecer en secreto. Le propuse escribir un libro, una novela, porque el material era más que suficiente. Pero ella solo sonrió. Quería que esto sea publicado, que sea conocido. Ella se fue, tan solo con una sonrisa, y sin decir nada más se marchó. Esta historia encierra algo único y, aunque la dirección de este video no sea la que uno espera, aquí está, narrada como ella deseaba, sin nombres verdaderos, pero con toda su esencia. Acuérdate de mí. Historia real. A pedido de su autor, anónimo. Ana descendió del vehículo con pasos torpes, casi arrastrados. Su ligera maleta golpeaba rítmicamente su pierna, el único sonido que parecía acompañarla en esa noche callada. Miró alrededor, pero no reconoció nada. El camino de tierra que tanto había recorrido en su infancia ahora era una cinta gris de asfalto que reflejaba los faroles eléctricos. Se detuvo un instante, intentando descifrar si el cambio era real o si su memoria le jugaba una broma cruel. ¿Qué hago aquí?, murmuró, y el eco de su voz pareció burlarse, rebotando entre las paredes de casas nuevas, modernas, ajenas. Caminó como un autómata, sin saber exactamente hacia dónde. No había traído regalos. No sabía quién los recibiría. El pueblo, ese que una vez la había visto reír, correr descalza, soñar, ahora le parecía un lugar ajeno, casi hostil. Nadie la miraba, nadie la reconocía. Las pocas personas en las calles iban apuradas, cargando bolsas, sonriendo, como si la Navidad fuera un alivio y no una carga. Ana, en cambio, sentía que llevaba el peso de 1000 noches encima. Se detuvo frente a la casa. Las piedras de las paredes, que alguna vez habían sido fuertes, parecían ahora derrotadas, como si la casa hubiese envejecido junto con sus recuerdos. El techo estaba medio caído y un costado se había cubierto de maleza. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo el frío calaba hasta los huesos. Entró a su casa. El aire estaba helado, pesado, como si el tiempo hubiese decidido quedarse atrapado allí. La oscuridad era densa, pero no encendió ninguna luz. No quería enfrentarse a las sombras de lo que fue. Caminó por lo que alguna vez fue un pasillo, rozando las paredes con los dedos, como buscando algo que nunca encontraría.
En su mente, los gritos y las risas de aquella última Navidad resonaban con fuerza. Esa noche lo había dejado. Se abrazó a sí misma, pero el frío no se iba. Salió de la casa, incapaz de soportar el silencio. En la calle, las luces navideñas titilaban sobre las casas modernas y las risas de las familias llenaban el aire. Nadie notó a Ana, nadie la miró. Era como un fantasma entre vivos. Caminó hasta la pequeña plaza, ahora adornada con un árbol de luces que intentaba imitar la alegría. Se sentó en una banca, hundiendo el rostro entre las manos. ¿Por qué he vuelto?, preguntó al aire, pero no esperaba respuesta. El recuerdo de él era un hilo que la asfixiaba. La imagen de su rostro, su risa bajo las luces temblorosas de una Navidad pasada, aparecía y desaparecía como un reflejo en el agua. Pasaron horas. Las campanas de la iglesia repicaron anunciando la medianoche. Ana levantó la mirada, observando a las familias que se abrazaban, a los niños que corrían con sus juguetes. Sintió el corazón roto, como si el eco de esas campanas golpeara directamente contra sus entrañas. Quiso levantarse, huir, pero sus piernas no respondieron. Entonces cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran, un llanto silencioso que se confundía con la brisa helada. La Navidad seguía, pero Ana se quedó allí, inmóvil, rota, entre el pasado y el presente. Ana abrió los ojos. El estruendo de los fuegos artificiales retumbaba en el aire, iluminando el cielo con destellos de colores que se desvanecían en las nubes bajas. No había estrellas esa noche. El cielo parecía cerrado, como si compartiera su melancolía. Una ligera llovizna empezó a caer, pequeña, como un susurro, mezclándose con el humo que flotaba tras cada explosión de luz. Por un instante, su mente dejó de girar en el mismo círculo vicioso de recuerdos. Observó las luces que danzaban en el aire, enrojeciendo las nubes, volviéndolas doradas, plateadas. Cada estruendo era un golpe en su pecho, pero no de dolor, sino de algo diferente. Era Navidad. Nació, pensó. Sintió que esa palabra resonaba con un eco profundo, ajeno al ruido exterior. Fue madre. Fue hijo. Una idea que no entendía del todo se le ancló en el corazón. Por un momento las lágrimas parecieron detenerse, pero entonces volvió la ola, ese oleaje frío e implacable que la sumergía cada vez que intentaba escapar de sí misma. Su mente la traicionaba, volvía a su rostro, a su risa, al calor de su abrazo que nunca olvidó. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera ahuyentar los recuerdos. Pero al abrirlos, las luces seguían estallando en el cielo, recordándole que la vida continuaba, a pesar de todo. Fue entonces cuando lo vio. Entre las luces y la penumbra, más allá de las casas y de las personas que parecían disfrutar de la noche, divisó un árbol de eucalipto. Su silueta se alzaba solitaria, inmensa, casi vigilante, justo en el límite donde el pueblo parecía terminar. Ana sintió como algo se movía dentro de ella, como si ese árbol le hablara en un idioma que no entendía, pero al que no podía resistirse. Sin darse cuenta, ya estaba de pie. Sus piernas comenzaron a moverse, no porque lo decidiera, sino porque algo más profundo, algo que nacía desde su pecho, la empujó a avanzar. Cruzó la plaza, dejando atrás el bullicio,
las risas, las luces. No se percató de las miradas curiosas, si es que alguien la vio caminar. Sus pasos eran lentos, como si el camino mismo quisiera prolongarse, pero constantes. El árbol no estaba muy lejos, apenas un poco más allá de la salida del pueblo, donde el asfalto daba paso al terreno irregular y la hierba mojada por la llovizna. La lluvia empezaba a hacerse más presente, pequeña pero persistente. Ana no se detuvo. Las luces de los fuegos artificiales seguían reventando sobre su cabeza, iluminando sus pasos intermitentes, como si guiaran su camino. Cada estruendo parecía empujarla más cerca, como un tambor que marcaba el ritmo de una procesión silenciosa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el árbol apareció con toda su majestuosidad. Era inmenso, su tronco grueso y oscuro, las ramas se extendían como brazos que intentaban tocar el cielo. El olor del eucalipto impregnaba el aire, mezclándose con el de la tierra mojada. Ana se detuvo frente a él, con la respiración agitada, sin entender aún por qué había llegado hasta ahí, pero sabiendo que no podía haber estado en otro lugar. Las luces del pueblo seguían estallando a lo lejos, como un eco lejano de una alegría que no le pertenecía. Pero bajo el árbol el tiempo parecía detenerse, el ruido se apagaba en su mente. Allí estaba ella, frente al eucalipto, y aunque no sabía qué buscaba, sintió que estaba exactamente donde debía de estar. Ana apoyó su mano en el tronco del eucalipto. Una corriente fría y eléctrica cruzó desde la punta de sus dedos, extendiéndose por todo su cuerpo. Su respiración se detuvo un instante, mientras el contacto parecía desatar algo dentro de ella. Un torrente que había estado contenido por años. Cerró los ojos y el tiempo retrocedió como una cinta vieja, gastada, que aún podía proyectar imágenes nítidas y dolorosas. Lo recordaba bien. Aquí, justo aquí. Era una noche, muchos años atrás. La Navidad llenaba el aire con risas, con música, con el estruendo de los fuegos artificiales que reventaban en el cielo como flores de colores. Las calles del pueblo eran bulliciosas, llenas de vida, pero Ana, con apenas 12 años, no estaba interesada en la algarabía. ¡Vamos!, había dicho Javier, tomándola de la mano con un gesto seguro, decidido. Ella no preguntó a dónde, no necesitaba saberlo, simplemente lo siguió. Escaparon entre las sombras, burlando la mirada de los adultos, el griterío, el caos de la celebración. Cruzaron las calles polvorientas, entonces todavía sin asfalto, y se alejaron del pueblo, dejando atrás la algarabía que parecía devorarlo todo. Sus pasos los llevaron hasta aquí, a este mismo lugar donde ahora ella está parada tantos años después. Eran dos niños, sentados lado a lado, sus siluetas pequeñas, recortadas contra el cielo nocturno. Desde allí el pueblo se veía diferente, las luces navideñas parpadeaban como estrellas en la tierra y los fuegos artificiales estallaban con una fuerza casi mágica, iluminando las colinas que los rodeaban. La noche era fría, pero ninguno lo notaba. Ana había cruzado los brazos sobre sus rodillas y miraba el espectáculo mientras Javier hablaba como siempre lo hacía. «Es bonito, ¿verdad?», dijo él, rompiendo el silencio. «Sí», respondió Ana, sin apartar la mirada del horizonte.
Había algo en esa noche, algo en cómo los colores se mezclaban con el paisaje, que parecía demasiado hermoso para ser real. Ella se perdió en el momento, grabándolo en su memoria, sin saberlo, como si ya entonces hubiera sabido lo que necesitaría más tarde, mucho más tarde. Unos días después, cuando los fuegos artificiales se habían apagado y el pueblo volvía a su rutina, Javier apareció con una pala y algo que parecía un retoño. La llevó hasta el mismo lugar donde habían estado aquella noche de Navidad. ¿Qué haces?, preguntó Ana, después de haberlo seguido hasta el lugar. Voy a plantar este arbolito, respondió él con la voz llena de entusiasmo. Lo observó trabajar, el sudor en su frente, las manos llenas de tierra. Cuando terminó, se quedó de pie, orgulloso, mirando al pequeño eucalipto, que apenas era una rama delgada y frágil. Javier le sonrió, con ese brillo en los ojos que a ella siempre le hacía sentir que todo estaba bien. ¿Sabes?, dijo él, sin dejar de mirar el árbol. Lo he plantado en este lugar porque quiero que crezca rápido. Hasta le puse un nombre. ¿Cómo se llama?, preguntó Ana curiosa. Ana. ¿Por qué le pusiste mi nombre?, lo miró confundida. Javier se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Porque tú eres alta. Mira, fíjate, somos de la misma edad, pero me ganas en tamaño. Este arbolito crecerá rápido como tú, pero crecerá bonito, lindo, no como tu genio. ¿Como mi genio? ¿Qué tengo de malo? Es que parece que siempre nos pisas las cabezas. Ella se quedó mirándolo incrédula, pero no pudo evitar reírse, siempre con sus tonterías. Había querido empujarlo, pero él ya corría colina abajo, gritando de alegría. Con el tiempo, aquel pequeño retoño se había convertido en un árbol enorme, fuerte, un testigo silencioso de todo lo que compartieron después. Era su lugar de encuentro, donde se sentaban y hablaban durante horas, donde las miradas dejaron de ser inocentes y los gestos empezaron a significar algo más. Fue aquí donde su corazón comenzó a entender que Javier no era solo un amigo. Ana abrió los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla y sus dedos, aún apoyados en el tronco, se aferraron con fuerza. Él estaba en todo, en cada hoja, en cada rama, en cada recuerdo, que dolía como si nunca hubiera pasado el tiempo. Las luces de los fuegos artificiales seguían estallando en la distancia, pero para Ana el mundo se había quedado en silencio bajo ese árbol que llevaba su nombre. Ana levantó la vista hacia el pueblo desde la pequeña colina. Las luces continuaban parpadeando, bailando entre los colores de los fuegos artificiales que seguían estallando con fuerza, iluminando el cielo opaco y las calles llenas de gente. El sonido de los estruendos era un eco constante, una banda sonora caótica que parecía ajena a su silencio interior. Desde ese lugar estratégico, como un mirador natural, el pueblo se desplegaba ante sus ojos, vibrantes, vivo. Pero ella no podía sentir esa vida, no como antes. Sus pensamientos volvieron al árbol. El árbol. Recordaba cómo Javier lo regaba con esmero, dedicándole tiempo y cuidado como si fuese un miembro más de su pequeño mundo compartido.
Año tras año, el eucalipto creció, fortaleciéndose, mientras ellos también cambiaban. Javier se volvió más alto, su voz profunda y firme, y el árbol fue testigo de todo, desde las risas hasta el tembloroso primer beso que compartieron bajo su sombra. Ana sonrió, pero la sonrisa era amarga, una mezcla de nostalgia y dolor. Aquel árbol también fue cómplice de sus juegos adolescentes. Una de las raíces, gruesa y retorcida, sobresalía del suelo, dejando un pequeño hueco bajo su curva, un escondite natural que ellos usaban para dejarse mensajes. Notas apresuradas, escritas en hojas arrancadas de cuadernos escolares. Palabras que apenas se atrevían a decirse cara a cara. Fue en ese hueco donde un día encontró una nota diferente. Te amo. Dos palabras simples que la dejaron sin aliento. Javier no había tenido el valor de decírselo en persona, y cuando lo vio días después, sus mejillas se enrojecieron al punto de que parecía a punto de huir. Ella no dijo nada, pero ambos supieron que algo había cambiado entre ellos. Desde ese instante, el amor floreció de manera torpe y hermosa, como un secreto que ambos compartían y que el árbol guardaba en silencio. Ana, sin pensar, dirigió sus manos a ese hueco que se había formado por caprichos de la naturaleza en la raíz del eucalipto. La tierra estaba húmeda por la llovizna y sus dedos se movieron con cuidado, retirando la piedra que siempre había estado allí como un guardián del escondite. Respiró hondo y metió la mano. Al principio solo sintió la frialdad del hueco vacío, pero luego sus dedos tocaron algo suave, delgado, envuelto en una textura plástica que reconoció al instante. Una bolsa. Su corazón se detuvo para luego latir con una fuerza que casi la hizo tambalearse. Retiró la bolsa con manos temblorosas, sintiendo como un torbellino de emociones se acumulaba en su pecho. La abrió despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el momento, y lo vio. Sobres, muchos sobres amontonados, algunos desgastados por el tiempo, otros tan intactos como si hubieran sido dejados allí recientemente. Los sostuvo entre sus manos, mirándolos como si fueran reliquias de otro tiempo. Una lágrima rodó por su mejilla caliente, mientras recordaba cómo Javier solía escribirle pequeñas cartas, mensajes llenos de frases que ella había leído cientos de veces en el pasado. Pero esta vez no podía, no se atrevía a abrirlos. Su respiración era entrecortada y el peso de los sobres parecía mayor de lo que sus manos podían sostener. ¿Qué podrían decir? ¿Qué había dejado él aquí que nunca supo? Miró al pueblo otra vez. Las risas, los gritos, los estallidos seguían. La alegría navideña era tan intensa que casi parecía burlarse de su silencio. Se abrazó a la bolsa, con los sobres aún cerrados, como si fueran lo único que podía contenerla en ese instante. El árbol, el pueblo, Javier, todo se mezclaba en un torbellino de recuerdos que no la dejaba respirar. Y allí estaba ella, bajo el eucalipto, que alguna vez fue un simple retoño, sosteniendo las palabras de un amor que parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Ana se sentó al pie del eucalipto, sosteniendo los sobres contra su pecho, como si fueran una extensión de su corazón. Su mente volvía al pasado una y otra vez, como un río que siempre encuentra su cauce. Pero esta vez algo le atravesaba el pecho, una punzada que le dificultaba respirar.
Lo recordaba claramente, como si hubiera sucedido ayer. Aquí, justo aquí. Habían discutido. Ella, con su carácter impetuoso, había lanzado las palabras que sellaron su destino, que en ese momento no entendió. Aquí seremos lo mismo, Javier. No cambiaremos nada. Si nos quedamos, estaremos atrapados. Aquí todo sigue igual. Pero si vamos a la ciudad, si estudiamos, si prosperamos. Vámonos, Javier. Sus ojos brillaban de determinación. Él, con esa calma que siempre la exasperaba, había respondido con una media sonrisa que la desarmaba y la enfurecía al mismo tiempo. Ana sigue siendo aquella niña que quiere pisar cabezas, o que tal vez siempre las pisa. Ella sintió la sangre subirle al rostro, un fuego que no podía contener. Encolerizada le gritó: ¿sabes? ¡Te odio! Se dio media vuelta y no quiso verlo más. Esa misma noche decidió marcharse. Salió del pueblo, una mañana furiosa, decidida a demostrarle a él, a todo el mundo, que podía triunfar, que podía ser algo más que ese lugar. Pero cuando desde lejos vio al pueblo por última vez, algo dentro de ella se rompió. No pudo dejar de llorar. Ahora, con los sobres en sus manos, la furia del pasado se mezclaba con la tristeza de lo que perdió. Él está aquí, pensó, está aquí. Pero sabía que no lo encontraría como lo dejó. Recordaba su vida en la ciudad, su esfuerzo, sus estudios, el trabajo duro que la llevó a cumplir sus metas. Lo había logrado. Era profesional. Tenía todo lo que alguna vez soñó. Pero el precio había sido alto. El hombre con quien estuvo a punto de casarse la dejó plantada en el altar. No es el momento, le había dicho. Hay que disfrutar la vida. Aún somos jóvenes. Y mientras recordaba ese momento, sintió la punzada en el pecho que ahora conocía tan bien. Miró los sobres. Tal vez, solo tal vez, Javier había sido su verdadero amor. Los demás, solo una burla del destino. Abrió el sobre más antiguo, con manos temblorosas. La fecha era inconfundible. 25 de diciembre, el mismo año en el que ella había partido del pueblo. La nota era breve. Decía: acuérdate de mí. Ana dejó escapar una lágrima. Pasó al siguiente sobre, fechado un año después, también 25 de diciembre. Acuérdate de mí. Decía también. Cada nota, año tras año, llevaba las mismas palabras. Con cada sobre que abría, sentía una mezcla de esperanza y alegría que llenaban su corazón, como si el tiempo no hubiera pasado, como si Javier nunca la hubiera olvidado. Cuando llegó el penúltimo sobre, leyó algo diferente. Gracias por haber sido parte de mi vida, pero vuelve, por favor, vuelve. Su corazón latió con fuerza. Estaba ilusionada, llena de esperanza, casi como un adolescente otra vez. Quedaba solo un sobre. Lo abrió lentamente, como si temiera lo que pudiera leer. Gracias por haber sido parte de mi vida. Espero que seas feliz, como ahora yo lo soy. Me casé y esperamos un bebé.
Este es mi último adiós. Ana cerró la nota con movimientos lentos, como si el acto mismo le doliera físicamente. Sus manos temblaban mientras la devolvía al sobre y no pudo evitar una terrible punzada en el pecho. Miró al pueblo desde la colina. Las luces comenzaban a apagarse poco a poco y el bullicio disminuía. De seguro, él estaba allí, no tenía dudas, pero no estaba para ella, ya no. He logrado lo que quería, pero eres tú el que ahora es feliz. Pensó con las lágrimas corriendo libres por su rostro. Quiso retirarse, alejarse del árbol, del pueblo, de todo. Pero algo dentro de ella lo detuvo. Sacó un bolígrafo y una hoja en blanco. Escribió con la misma determinación de aquella niña que siempre quería pisar cabezas. Te amo. Por primera vez lo decía, por primera vez lo admitía. No importaba si él nunca lo leería, no importaba si nunca lo sabría. Ella necesitaba despedirse, al menos de esa forma. Colocó la nota en el hueco del árbol, puso la piedra de vuelta y se levantó. Y entonces entendió lo que realmente significaba eso de pisar cabezas. Bajó al pueblo. Sus pasos la llevaron a la plaza, pero evitó el sector donde vivía Javier. No quería verlo, solo quería desaparecer entre la gente, ajena, lejana, destrozada. Y sin darse cuenta, sus pasos la llevaron a la iglesia. Dentro, un grupo de personas rodeaba un nacimiento que habían armado allí. Ana caminaba sin pensar, como si su cuerpo actuara por inercia, y de pronto se encontró de pie frente al niño Jesús. En su mutismo, en ese estado automático, algo la sacudió. El niño Jesús le sonreía. Ana parpadeó, frotándose los ojos. Lo miró otra vez. Estaba igual, inmóvil, pero la sensación de aquella sonrisa permanecía en su pecho. Era como si algo invisible le hablara. Una calma empezó a inundarla, una paz inexplicable que disipaba el peso que había cargado durante tantos años. No todo acaba aquí. Salió de la iglesia, con pasos lentos, pero esta vez su alma estaba más ligera. No sabía hacia dónde iría después, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía avanzar.